Hello, good afternoon. Today we're going to talk about modal verbs can, can't, could and couldn't. Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre los verbos modales que vienen a ser can, can't, could and couldn't. Bueno, vamos a comenzar. Why do we use modal verbs? ¿Por qué utilizamos verbos modales? Can y could son verbos modales que podemos usar para expresar habilidad, posibilidad o para pedir permiso. Estos funcionan como verbos auxiliares y anteceden al verbo principal de la oración, ya que lo condicionan. Aquí vemos el ejemplo. I can play the guitar. Puedo tocar la guitarra. Primero ponemos el subject, luego el can o could, main verb and complement. Utilizamos el could cuando es en pasado y utilizamos el can cuando nos referimos al presente. El verbo can es un verbo modal que usamos para hablar de que algo y alguien tienen la habilidad para hacer algo. Por ejemplo, she can sing. Ella puede cantar. Estamos hablando del presente. He can run very fast. Él puede correr muy rápido. Igual estamos hablando del presente. Pero también lo usamos para pedir o dar permiso. Por ejemplo, can I ask you a favor? ¿Puedo pedirte un favor? O you can eat grapes if you want. Si lo deseas, puedes comer uva. Como para dar una sugerencia. Por otro lado, usamos could para expresar que algo es posible o la probabilidad de que algo suceda. En español vendría a ser como un podría ser. Por ejemplo, veamos este ejemplo. It could be nice. Podría ser agradable. You could travel. Podrías viajar. O para pedir permiso de una manera más amable y formal que como sería con can. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Si pondríamos can, sería can you help me? ¿Puedes ayudarme? Could I have a talk with you? ¿Puedo charlar contigo? ¿O podría charlar contigo? Bueno, acá nos referimos al verbo could, que dice, también lo usamos como el pasado del verbo can, cuando nos queremos referir a una habilidad de nosotros que nosotros teníamos o que alguien más tenía. Por ejemplo, when I was young, I could sleep all night long. Cuando era joven, podía dormir toda la noche. Nos referimos a una actividad que podíamos realizar en el pasado. Bueno, ahora veamos la forma negativa. Para hacer una frase negativa con estos verbos, basta con agregar la conjunción not después del verbo modal. Si queremos abreviar los verbos y la conjunción, podemos usar can't o couldn't. Así. I can play the guitar. No puedo tocar la guitarra. Ponemos el subject, le adicionamos can o could, plus not, plus main verb, plus complement. Cuando hablamos del main verb nos referimos al verbo principal de la oración, ya que a veces en una oración pueden haber dos verbos. Bueno, para hacer una pregunta usando algunos de estos dos verbos, simplemente debemos cambiar el orden del sujeto y el verbo modal. Can I ask you a question? ¿Puedo hacerte una pregunta? Podemos utilizar can o could dependiendo si es en pasado o es en presente, y también dependiendo si es una forma más cordial o una forma informal. Como ya habíamos mencionado, usamos el can para pedir algo pero de una forma informal, y usamos el could para pedir algo de igual manera pero para una forma formal, o también en pasado y en presente. Entonces ahí tenemos dos condiciones, que sería que can la usamos en presente y de la forma informal para pedir algo, y could lo usamos en pasado y de la forma formal para solicitar algo. No se olviden de que siempre el main verb es el que viene después del modal verb, o sea, can or could. Bueno, ahora vamos a ver el grammar worksheet. Como veíamos en los verbos, en el presente simple le añadíamos una S o una ES, y en el verbo pasado, en el
past simple añadíamos una ed. Acá no vamos a agregar nada. Simplemente si utilizamos can o could, va el verbo en su base form, como podemos ver acá. Y no va a cambiar dependiendo si es de tercera persona, primera persona o segunda persona. Eso no va a variar. Utilizamos can, could acompañado del verbo, como vemos acá. Acá, en la forma negativa, igual. Utilizamos can't o couldn't y agregamos el verbo. Tampoco varía, tampoco hay que agregarle una e, una s ni una ed. Lo utilizamos tal y como nos lo da. En el caso de la pregunta, igual. Comenzamos con can o could. En la forma de la pregunta obviamente no puede ir can't ni couldn't porque en la pregunta no va una forma negativa, va una forma interrogativa. Entonces utilizamos can y could. Ponemos el subject, o sea, los pronombres acompañados del verbo. Y tampoco varía en nada el verbo. Respecto a las respuestas, podríamos decir yes, I can, yes, I could, yes, you can, yes, you could. Utilizamos yes, después el subject que nos dieron en la pregunta, acompañado también de can o could que nos dieron en la pregunta. Si en la pregunta nos pusieron el modal verb can, respondemos utilizando can. Si nos preguntaron utilizando could, respondemos utilizando could. En el mismo caso del negativo, si nos preguntaron con can, respondemos can't. Y si nos preguntaron con could, respondemos couldn't. No, I can't, no, I couldn't, no, you can't, o no, you couldn't. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver un pequeño ejemplo de una conversación. La primera persona pregunta, ¿Can she play tennis? Y la segunda persona le responde, Yes, she can. Vemos que le responde utilizando el modal verb con el que se preguntó, can, y el subject, que es el pronombre que utilizó la primera persona en la pregunta. Ahora veamos la segunda parte. Can she play the violin? Y la segunda persona le responde, No, she can't, porque es algo que ella no puede realizar, entonces por eso utilizamos can't, la forma negativa. Como vemos, utilizó el mismo subject, pero cambió la respuesta de can a can't. No podemos decir can she y responder con no, she couldn't. Tenemos que utilizar el mismo modal verb, pero en la forma negativa. Y continúa su oración. No, she can't. She can play tennis, but she can't play the violin. Cuando queremos decir que podemos hacer algo, pero otra cosa no la podemos hacer, decimos but. Por ejemplo, I can play football, but I can't speak English. Yo puedo jugar fútbol, pero no puedo hablar inglés. Bueno, a continuación vamos a resolver este pequeño ejercicio, que es más un ejemplo dirigido, para que ustedes puedan desarrollar su tarea con mucha más facilidad. ¿Ok? Veamos el primer ejemplo. You don't have to shout. I can hear you very well. No necesitas gritar. Yo puedo oírte muy bien. I can hear. Nos vamos a dar cuenta que utilizamos can, que está en presente, porque vemos la primera oración. You don't have. Don't o do es para presente simple. Si dijera didn't, nos podríamos haber dado cuenta que era pasado, pero aquí no dice eso. Entonces utilizamos can, que es la forma presente, ¿verdad? En el segundo ejemplo dice I, espacio, watched, que es el verbo, the program last night because I had to go out. Aquí nos podemos dar cuenta en la segunda oración, had, utilizamos el pasado del verbo have. Si es pasado, entonces vamos a utilizar could. Pero ahora vamos a ver si es en positivo o en negativo. I could watch the program last night because I had to go out. Yo pude ver el programa anoche porque salí. No concuerda. Entonces vamos a ver cómo sería si utilizáramos el negativo. I couldn't watch the program last night because I had to go out. Yo no pude ver el programa anoche porque tuve que salir. Efectivamente, lo que vamos a utilizar es negativo. I couldn't watch
the program last night because I had to go out. Otra pista que nos da que es negativo es que está poniendo una excusa. Because I had. Porque yo tuve que. Nos da como un indicio de que es negativo y otro indicio de que es pasado podría ser este. Last night, anoche. No puedo usar presente si estoy hablando del día anterior. Bueno, continuamos con el siguiente ejemplo. He, espacio, el play que es el verbo, last week, because he was injured. Aquí vemos que dice last week, que significa last week, semana pasada. Y podemos observar de nuevo because, que como ya les había dicho puede indicar un porqué, una excusa. He was injured. Was, el pasado del verbo be. Entonces nos damos cuenta de nuevo que es negativo y que es en pasado porque el verbo utilizado en la siguiente oración está en pasado y además encontramos la palabra last week. Como les había mencionado, el verbo no cambia, lo ponemos tal y como nos lo dan en el ejercicio. Here, here, play, play. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejemplo, el número 4, number 4. He eats in restaurants all the time because he... Y ahí termina. Vamos a tener que completar. Aquí dice, él come en restaurantes todo el tiempo because he... Al utilizar because, como ya vimos en los ejemplos anteriores, se puede estar refiriendo a una excusa. Entonces, vamos a ver si es en presente o en pasado. Eats es el verbo en presente. Le agregamos una S porque se está refiriendo a he. He eats in restaurants all the time. All the time es otra expresión utilizada en presente simple. Porque habíamos dicho que nos referimos a cosas que suelen suceder cotidianamente en nuestra vida. Entonces, all the time significa todo el tiempo, como una rutina. Entonces, ya sabemos que está en pasado y ya sabemos que es una excusa, por lo que iría en negativo. Entonces, colocamos he can't cook. Vamos a leer ahora la oración completa para darle sentido. He eats in restaurants all the time because he can't cook. Él come en restaurantes todo el tiempo porque él no puede cocinar. Como habíamos dicho, significa la habilidad. Can significa tener habilidad para algo. En este caso, él no tiene la habilidad para cocinar. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. I, espacio, y give, que es el verbo, you will live in my car because it isn't working at the moment. At the moment es una frase que significa en este momento, para hablar de ahora mismo. Entonces, ¿eso qué significa? Obviamente presente. Entonces, con esa oración ya simplemente sabemos que están refiriéndose al presente o podemos observar que acá dice isn't working. También está en presente. Bueno, y acá le agrega ing al verbo porque es un presente continuous, que todavía no hemos visto el tema, pero ya lo vamos a ver posiblemente la semana que viene. Entonces, acá encontramos una frase que es común en inglés. Give you a lift. Significa transportar una persona en su propio auto a su casa o llevarlo donde la persona quiera. Es como en español, darle una aventada, por así decirlo. De la manera informal, claro. Acá es de la manera formal, en inglés. Entonces, ya que acá encontramos because y acá encontramos que es presente, because, que funciona como un indicio de excusa, nos da a entender que es negativo y ya sabemos que es presente. Entonces, vamos a completar con can't. Can't give. Recuerden que el verbo no cambia, lo ponemos tal y como nos lo dan en el ejemplo. Vamos a pasar al siguiente número, el número 6.
I didn't have a good seat in the theater, so I, espacio, sí, que es el verbo, the stage very well. I didn't. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Didn't significa did not, que es el verbo del pasado, es el pasado del verbo do, pero en forma negativa. Entonces, si tenemos un pasado, ya toda la oración se va a convertir en pasado, ¿verdad? Entonces, I didn't have a good seat in the theater. Yo no tuve un buen asiento en el teatro. So significa entonces. Está dando un motivo. ¿Qué pasó después de que yo no tuviera un buen asiento en el teatro? Si yo no tuve un buen asiento en el teatro, ¿pude ver bien el escenario o no lo pude ver bien? Obviamente no pude ver bien el escenario. Entonces, al no poder es can't, pero como está en pasado es couldn't, ¿verdad? Entonces vamos a completar. I couldn't. Bueno, entonces continuamos. I didn't have a good seat in the theater, so I couldn't see. Aquí me faltó poner el verbo. I couldn't see the stage very well. No tuve un buen asiento en el teatro, así que no pude ver muy bien el escenario, ¿verdad? Como les dije, el verbo no cambia. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Del número 7. John doesn't need a calculator. He, espacio, do, very difficult sums in his head. Ok. Vamos a observar primero los verbos para ver si estamos hablando del presente o el pasado. John doesn't need. Doesn't. ¿Dónde utilizábamos eso? En el presente simple, para la forma negativa de la tercera persona, que es John. John doesn't need. Ya sabemos que es presente. Entonces vamos a utilizar can, pero no sabemos si es forma negativa o positiva. John doesn't need a calculator. Entonces vamos a completar la oración de las dos formas y vamos a ver cuál cuadra mejor para que podamos obtener la forma correcta. John doesn't need a calculator. John no necesita una calculadora. He, vamos a probar con forma positiva primero. He can do very difficult sums in his head. Él puede hacer muchas sumas difíciles en su cabeza. Creo que a la primera la hemos obtenido, ¿verdad? Es forma positiva. Si dijera en forma negativa, si dijera can't, John no necesita una calculadora. Él no puede resolver sumas. Entonces, si él no puede, obvio sí va a necesitar una calculadora. Pero si no necesita una calculadora es porque él sí puede, ¿verdad? Bueno, lo que yo le recomendaría, como hemos hecho en este ejemplo, es que no traten de traducir todo el español, que se aprendan las frases en inglés, que se aprendan los verbos, que se aprendan las frases más comunes que podemos observar siempre, como acá last week, que nos indicaba que era pasado, last night, que también nos indicaba que era pasado, at the moment, que nos indicaba que era el presente, because, que nos indicaba que puede ser un indicio de dar una excusa o dar un motivo. Because significa por qué, pero por qué dando una razón, no por qué de pregunta. ¿Ok? En este caso, cuando no tenemos un because o un so, como en el ejemplo de aquí, que significa entonces, sí podemos utilizar probando las dos maneras y a ver cuál suena mejor. En inglés se trata de cuando tú sientes que tu oración no suena bien, es porque tal vez estás cometiendo un error y debes de revisarlo, porque el inglés es muy armonioso, tiene que tener sentido el momento de hablarlo y el momento de entenderlo. Bueno, entonces esto ha sido todo por la clase de hoy. Ok, chicos. Les voy a dejar una tarea que va a ser una tarea muy parecida
a este de aquí para que ya no se les pueda complicar mucho y puedan ayudarse de eso. Entonces, con eso dejo la clase terminada y nos vemos la siguiente clase. Por favor, envíen sus tareas a tiempo, no se retrasen, y cuando asistan a clase, por favor, en la hora indicada, en sus horarios, para poder tomar asistencia y no ponerles tardanzas si entran después. ¿Ok? Muchas gracias, chicos. Nos vemos luego. See you later. Thank you.